esta computadora. Sí, capaz que algunas dudas sobre plusvalías, instrumentos, creo que ahora vamos a tratarlos y se puede ver esto ahí. Sobre bonos, quien pregunta sobre bonos, no voy a poder responder eso porque no es mi expertise sobre bonos, ese tema, así que ese va a quedar sin atender el pedido. Y espera. Las dos del Riachuelo sobre la de resignificación a conflicto urbano, el criterio que yo utilizo ahí es esos dos criterios que propuse. No sé si por ahí preguntaste después o quizás yo, la verdad que lo pasé muy rápido y también sumando al comentario que había hecho Paulina que decía que era muy difícil. La causa es re complicada y yo traté como de explicarlo muy rápidamente. Se me nubla Y Sí, no sé qué hice. A ver, espérate. Vamos a poner... pensé que era que perdías la conexión. O yo me estoy perdiendo. No, espera. A ver ahí. Ahí está. Sí, Bien. sí. Ah, capaz que cuando tenés activado el fondo blanco, viste que te Sí, sí, movés sí, y no no te sé, hace algo foco. Sí. Claro. Es muy complejo el tema y yo traté de decirlo muy rápido porque si no, no terminaba de transmitir las ideas principales, pero bueno, es un caso muy complejo, muy atípico. eh, y que por ahí sí requiere más cosas. Y sobre lo de resignificación a urbano, yo utilicé dos criterios, la argumentación y lo que está en juego. Y la argumentación cambia a temas urbanos, eso está en uno de los slides, porque empieza a haber demandas de vivienda, hay algunas cuestiones sobre el uso del suelo, la propiedad, las riberas, y lo que está en juego también es urbano, y yo pongo ahí como tres ejemplos, y uno de esos era lo que a mí más me preocupaba como abogada. Cuando estudias el camino de Sirga es una simple restricción al dominio, no implica cambio de titularidad del suelo. Simplemente vos mantenés la titularidad, que es privada, la propiedad en Argentina puede llegar como privada al agua, ¿sí? Eso no pasa en todos los países. Eh, pero acá significa el camino de Sirga, si justo es propiedad privada, que hay una restricción, donde vos tenés que dejar libre ese espacio, sin construcciones. Pero a mí me preocupaba mucho, fue algo que yo, con todos los jefes que tuve en Acumar y con todos los momentos que hubo en Acumar, siempre me preocupaba, decía que no era compatible la propiedad privada con un proyecto de infraestructura encima, con un pavimento, una obra pública encima de la propiedad privada, no es compatible. Por eso, muchas veces quería saber, como abogada decía, es aconsejable saber cuál es la titularidad de las riberas de Riachuelo. ¿Cuánta propiedad pública hay y cuánta privada? Porque si hay propiedad privada y arriba un camino pavimentado, una obra pública, eso es incompatible y puede haber expropiaciones inversas se llaman inversas, es cuando el propietario privado se siente demasiado restringido y puede directamente decirle al municipio, expropieme porque de alguna manera me está expropiando por tanta restricción que tengo encima y esto no es compatible, está afectando el núcleo de mi propiedad. Y en ese sentido hay un conflicto urbano, porque lo que está en juego son temas urbanos también. Entonces, hay un montón de situaciones que hicieron ver que lo que estaba en juego no era solo contaminación de riachuelos, la salud y demás, sino que había cuestiones urbanas en juego. Y quizás ahí en el slide menciono algunos de esos ejemplos. Y después del 2015 siguió el código, el camino de Sirga en 35 metros y se entendió que había un derecho preexistente. Hubo una discusión en ese momento, se habló con los jueces eh, y puede ser aplicado, ahí estaba la pregunta, puede ser aplicado con más fines ambientales en otros lugares. Por supuesto que sí. No creo que en Argentina, o por lo menos no sé, no creo que se use en otro caso así con esto como criterio de relocalización, así tan fuerte como aparece acá. Pero porque las particularidades de la zona del Riachuelo, eso no lo dije al principio, Paulina, quizás eso también no mostré, sobre todo los que están en Argentina conocen más esta área, pero si están afuera no, pero es la zona más urbanizada del país.
donde hay mayor cantidad de población vulnerable y que llega al borde de la tierra, así, al lado del agua. Entonces se dan todas unas condiciones para que también el camino siga intermedie de una manera particular. Se aplica en otros espacios, hay ciertas discusiones si el cuerpo de agua es navegable, si no es navegable, hay mucha jurisprudencia sobre eso, pero yo no sé si se va a aplicar de esta misma manera en otros lugares, puede que sí, ¿sí? Pero eh, se puede resignificar esta figura y un montón de otras figuras más. Siempre es posible esto por el carácter polisémico, indeterminado y ambiguo de las figuras jurídicas. Eh, bueno, y la línea de Rivera, y pregunta algo, Ana, la línea de Rivera fue todo un tema, y ahí yo le dije que había unas historias todas misteriosas sobre la línea de Rivera. Al principio, en el Riachuelo, para marcar el borde, porque vos tenés que contar 35 metros desde el borde. ¿Y cuál es el borde? Y hay unas historias de que el día que llovía más se iba a marcar el borde porque implicaba avanzar más. Y también se fue con embarcaciones marcando no me acuerdo cómo era el dispositivo este que utilizaban, para marcar los puntos y después subirlo en Google y poder marcar. Bueno, hay todas unas historias de cómo se marcó. La que es más interesante la historia es la de la Villa 21-24, que la demarcación del Camino de Sirga se hizo en un proceso más regulado, con defensoría, y cuando fueron, iban con aerosoles de color rojo, iban marcando en las casas, entran o no entran al Camino de Sirga, y ahí se daba una lucha, en esos días se daba una lucha de como, no quiero estar, pero se iban marcando los techos de las casas. Eso es impresionante, ahí ves cómo la figura tiene efecto sobre el espacio, cómo va marcando diferencias, ¿no? Pero bueno, hubo distintos procedimientos en general y quizás en esta Villa 21-24 hubo un procedimiento muy particular de eso. Pero la línea de Rivera tiene, para los que trabajan en temas hidráulicos, tiene una manera de medirlos, de las mareas, del promedio. Bueno, ahí hay unos criterios que ya no me acuerdo cuáles eran, pero debería sacarse con ciertos estudios hidrológicos, con agrimensores específicamente, que deberían ir a marcar esos metros. Así que bueno, vamos a empezar la segunda parte. Bien, Igual si alguien después me quiere mandar un mail y preguntar, después ahí dejo el mail, no hay problema para seguir profundizando. bien. Y vamos a la segunda parte, Licia. Vale, sí, lo que nos interesa es tu interpretación y el conocimiento práctico de a que has estado en experiencias concretas de abordaje del cambio climático, como una demanda de, digamos, de los instrumentos del derecho urbanístico para poder financiar la intervención en la ciudad. Concretamente, ese es el tema que nos parece que puede aportar también para bajar un poco más, ¿no? A los Sí, instrumentos de ordenamiento en relación con el mercado de suelo y con este tema que es tan crítico en Latinoamérica de diversas formas, ¿no? Toda lo que es la exactamente. crisis climática en relación a las ciudades. Así que bueno, Sí. ese Y es bueno, ese es el- el momento de hoy creo que marcó un poco, y lo que voy a hablar ahora es como un poco la historia de mi profesión, de los temas que fui tratando, más al principio derecho urbanístico comparado, que sigo obviamente en eso siempre. Después mi trabajo en Acumar, donde estuve vinculada 10 años, y luego, es decir, paralelamente mientras trabajaba en Acumar, empecé con el Lincoln, porque con el Lincoln vengo vinculada hace también como 15 años. eh, y, y el Lincoln tiene como el ADN, es Instrumentos de Recuperación de Plusvalías Urbanas, y en un momento participamos en una convocatoria de investigación y pensamos con el equipo de investigación en trasladar el debate de los instrumentos de recuperación de plusvalías a la lucha contra el cambio climático. Y ahí me moví del derecho urbano hacia el campo climático, y con eso empezamos a pensar cómo estos mismos instrumentos que sirven para financiar la ciudad pueden servirnos para financiar soluciones climáticas. Entonces es lo que voy a hablar hoy. Esa investigación fue el inicio. Las investigaciones son dos investigaciones que hice con el Lincoln, con apoyo financiero del Lincoln, pero después empecé a trabajar en distintos espacios con ONU Ambiente, en el programa América Latina, con cursos de capacitación, una publicación de un libro que ustedes tienen ahí de bibliografía. Hay un capítulo muy cortito, pero la idea es que sea cortito y claro para los tomadores de decisión. Eh,
y estoy trabajando en una consultoría con ONU que se llama Nature for Cities, donde la idea es poner a la naturaleza como solución central en la lucha de cambio climático. Y este trabajo es un trabajo con 16 ciudades de 7 países eh, en América Latina, donde participa Cuba, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Ecuador y Uruguay. Y Guatemala, sí, sí, dije, bueno, son estos 7 países y cada uno tiene un par de ciudades que participan. Y el objeto de esta consultoría es cómo utilizar estos instrumentos de recuperación de plusvalía para apoyar soluciones basadas en la naturaleza. Y para eso, uno de los productos finales es que cada una de estas ciudades tengan su guía de cómo hacer esto, ¿sí? Entonces, ahora solo está publicada una, la de Ecuador, que es en la ciudad de Santo Domingo, había alguien de Ecuador. Bueno, la única guía que está publicada en este momento en la página está en la página de Citiadap, después le puedo pasar los links, es la guía de Santo Domingo en Ecuador, pero la idea es terminar de editar todas las otras guías y que estén ahí publicadas. Entonces, eh, de todo este recorrido en cambio climático, les voy a hacer una presentación que la tengo muy larga, pero no la voy a contar. No se horroricen, por favor, con los 79 slides, que no es que los voy a presentar a todos, pero les va a quedar a ustedes para, si después quieren consultar algún instrumento específico. ¿Lo ven ahí? Sí. Pero ahora yo estoy teniendo problemas porque no sé por qué veo a ustedes y no. A ver, voy a intentar de vuelta. Algo No, se me no desconfiguró. está proyectada, ¿eh? No, no habías puesto F5. Espera, que algo me pasó que hice y. Pero te vemos bien ahora, ¿eh? No, el problema es que yo no veo la diapositiva. Arriba en vista a la derecha tenés la opción vista y ahí si pones estándar, no sé. Algo hice mal, pero lo hice antes que dejé de. Espera, porque no sé por qué los veo a ustedes y no la presentación. Espera. A ver, voy a achicarlos a ustedes. A ver. Claro. ¿Ahí ustedes están viendo? Sí, sí, perfecto. Ahí ya está Y proyectada. si corro, ahí Sí, sí se paso. ve. Sí, Bien, bien, bien. Bueno, ya está. No los veo, no veo nada de ustedes, así que cualquier cosa, simplemente abrís el micrófono y me decís, Licia. dale. Bueno, entonces esto es un poco de un acercamiento desde el derecho urbano al cambio climático, pero la pregunta principal es cómo apoyar la acción climática con instrumentos de planificación, gestión y financiación urbana. Y para eso creo que la manera de estructurarlo es a partir de 2 barreras que hay en temáticas climáticas en América Latina y el Caribe, ¿sí? Hay 2 barreras importantes respecto de las cuales el derecho urbano puede dar una solución, y eso es lo que vamos a hablar. La primera barrera es la desconexión que existe entre las políticas, estrategias, regulaciones urbanas y climáticas. Parecieran 2 mundos así que van por carriles separados en distintos niveles. Y la segunda barrera es la falta o las limitaciones en la implementación de la acción climática y del financiamiento climático, así como pagamos las soluciones. Entonces, para cada una de estas barreras hay como algunas soluciones que el derecho urbanístico, las políticas de suelo pueden dar. Respecto de la primera, lo que se observa es que existen un montón de legislaciones, políticas, estrategias, de todo hay, urbanística y climática, pero estas no están ancladas, no llegan a aterrizar al territorio local. Y por otro lado, a nivel local hay también políticas, estrategias, legislaciones de estos 2 grandes mundos y están desarticuladas. Hay planes urbanos, planes de movilidad, plan de acción climática, plan de, no sé, de energía eficiente, todo, pero está todo desconectado. Un ejemplo, solo para mostrarles acá, porque este desanclaje, esta desarticulación obedece a muchas razones. Y dentro de eso es como que son procesos distintos que van a distintos ritmos. Fíjense ahí, solo para ejemplificar algunas cositas, em, de
de distintos momentos, de distintas escalas, donde empieza a haber leyes de cambio climático, estrategias de resiliencia. Santa Fe, mi ciudad natal, es la primera ciudad que tiene una estrategia de resiliencia. Después sigue Buenos Aires dentro de este marco de Fundación Rockefeller, pues hay distintos marcos de planes y acciones. Las provincias van teniendo ciertas respuestas jurídicas o políticas al cambio climático, eh, pero recién hay una ley nacional de presupuestos mínimos. En Argentina hay un sistema de leyes ambientales nacionales que pueden ser complementadas por las provincias, y aparece esta ley nacional y después viene este Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. Es todo bastante reciente, digamos, ¿no? Pero las provincias y los municipios vienen dentro de esta lucha un poco antes. Esto es porque es así el ejercicio competencial, porque los asuntos aparecen en la agenda de distintas maneras, pero también muestra a veces que esto está desalineado. ¿Cómo podemos alinear una política local cuando después viene la ley nacional? ¿Sí? Entonces son procesos complejos. Dos casos que me parecen interesantes es el de Quito y el de Bogotá. Creo que está acá el de Bogotá. Por distintas razones, en Quito estaban haciendo su plan metropolitano de desarrollo y ordenamiento territorial, con el plan de uso y gestión de suelo como que es el hijito de este, y por otras razones estaban haciendo el plan de acción climática, ¿sí? Dos procesos distintos, pero en el mismo momento se están dando estos procesos, y aprovecharon ese momento para compartir información. Unos tenían la información de zonas de riesgos, de deslizamiento, inundaciones, y eso se comparte con el equipo que está haciendo este plan de uso y gestión de suelo. Y empiezan a compartir y articular, de tal manera que estos documentos aparecen alineados totalmente. El plan de uso y gestión de suelo, el plan metropolitano reconoce los desafíos climáticos, y aparecen soluciones de cambio climático y basadas en la naturaleza en este plan. Entonces, aparece conectado porque por alguna razón estos procesos fueron simultáneos. Eh, También ocurrió lo mismo en Bogotá. Se estaba revisando el POT de Bogotá, y en ese momento también estaban haciendo el plan de acción climática, y el POT pone dentro de sus objetivos que uno de esos es atender la emergencia climática, la reconoce como desafío. Y también pasa otra cosa interesante que después esto está dentro de la publicación, que empezaron a hacer con otros actores que aparecen también dentro de estos procesos. En este caso la Universidad de los Andes, que es una de las universidades mejores o de mayor referencia, reconocimiento de Colombia, un convenio con el distrito, y empezaron a hacer pruebas pilotos de SUTS, que son Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, y ver las distintas tipologías de SUTS que iban mejor en partes de la ciudad. Y empezaron a probar esto con un convenio que se hizo con el distrito, y acá, por ejemplo, hay uno. Entonces, esto empezó, acá, el Parque Metropolitano de San Cristóbal Sur. Se hicieron, y luego se sacaron unas normas técnicas de los SUTS mucho tiempo antes de que estos SUTS aparecieran en el plan de ordenamiento territorial. Entonces, al final, en el plan de ordenamiento territorial, hoy aparecen con fuerza los SUTS. Si quieren buscar ejemplos de legislaciones que hablen de SUTS, tienen que ir al plan de Bogotá, pero la historia es mucho más larga, y empezó con otros actores. Y acá, por ejemplo, un actor privado que no tenía exigido eh, meter en su obra soluciones basadas en la naturaleza, lo hace voluntariamente para tener un mayor reconocimiento. Es un edificio que se alquila para agencias públicas, como por ejemplo Transmilenio, para otros actores, defensa también, y quería tener cierto estándar de construcción. Lo hace voluntariamente, pero hoy los SUTS son obligatorios en los planes parciales, en distintos procesos urbanísticos. Pero la historia viene de antes. Por eso digo que estos procesos a veces son más amplios, y los planes o las regulaciones urbanas consolidan prácticas y políticas previas donde los actores jugaron un rol clave.
Hay un tema muy interesante en la planificación climática y urbana, poco abordado, insuficientemente abordado, que es la visión del futuro. Piensen, sobre todo los que vienen trabajando bueno, los que trabajan en cambio climático, si hay alguien en estos equipos, generalmente trabajan mirando el futuro de una manera tendencial. Entonces, hacen análisis. Si seguimos de esta manera, vamos hacia eso. Eso es una mirada tendencial del futuro. Generalmente, todos los que están en cambio climático trabajan con eso. Y en la planificación urbana, ¿cuál es la visión de futuro que tiene el planificador? Piensen un momento en esto. ¿Qué dicen los planes sobre cómo miran el futuro los planes urbanos? Y acá ocurre lo siguiente, la planificación urbana, hay una mezcla. Por un lado, pueden tener presente las tendencias, pero finalmente cuando formulan objetivos, estrategias, siempre se hace mirando a un futuro deseado, que es el futuro normativo. Quiero ir hacia ese lugar, entonces hago todo lo posible para ir hacia ahí. Entonces tiene al final los objetivos y las estrategias corresponden a una mirada positiva del futuro, que eso es lo que se llama el modelo deseado o normativo. Todas nuestras acciones se van a dirigir a ese futuro positivo que deseamos que ocurra. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Los dos se quedan cortos. Los dos futuros se quedan cortos porque no están imaginando otros escenarios. ¿Qué pasa si hay una pandemia? ¿Qué pasa si no ocurre lo previsto? ¿Cómo formulamos objetivos, estrategias para distintos escenarios, no solo para un solo escenario? ¿Cómo miran los planes el futuro? Entonces acá, basado en ahí estos papers, traté de sintetizar estos tipos de futuros que corresponden a un poco lo que les decía. El predictivo es qué pasará, ¿sí? Entonces el método es tendencias, extrapolaciones. Si sigue así, vamos hacia esto. El normativo es qué debería pasar, qué quiero que pase. Quiero que la ciudad se extienda hasta tal lado. Entonces hago un escenario normativo que es un modelo deseado. Pero el modelo más amplio es el explorativo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar cosas buenas o malas. ¿Y cómo nos preparamos para eso? Incluso para algo que ni nos imaginamos en este momento, porque hoy el cambio climático nos está forzando a pensar en lo inimaginable. Piensa en lo que pasó en Brasil, eh, que se rompieron de esta catástrofe que pasó en Río Grande do Sul. No sé si alguien imaginó un tipo de catástrofe de este estilo. ¿Cómo los planes pueden incluso incorporar ese escenario catastrófico, que va a ser más usual en cambio climático, y cómo formulamos objetivos para esos escenarios? Y nos quedamos cortos. Piensen en los arquitectos que seguramente han visto un montón de planes urbanos y las normas urbanas, cuando empiezan los primeros artículos de las normas, objetivos del plan urbano. Consolidar el área, tal área urbana, no sé, todos los objetivos tratan de mirar un futuro positivo y no nos va a dar una respuesta ante esos distintos escenarios. ¿Qué debería pasar? Deberíamos tener distintos escenarios y cada uno de esos escenarios sus objetivos y sus acciones. Y lo que hace el método exploratorio, que sobre esto pueden buscar en la página Lincoln, hay un manual chiquitito, creo que tiene unas 3 o 5 páginas de cómo funciona y que viene un poco de la metodología militar y que se empezó a usar en el campo urbano. En Estados Unidos se usa mucho esto, pero hay distintos modelos y adaptaciones de cómo hacerlos. Vos planteás distintos escenarios, positivos, negativos, mezclás variables, y luego la idea es ver qué acciones le pegan a distintos escenarios, ¿sí? Las más transversales que podrían cubrir distintos tipos de escenarios y cómo podemos flexibilizar la norma en nuestros sistemas tan rígidos, normativos. Es muy difícil pasarnos de un escenario a otro, porque la norma es rígida. Entonces, ¿cómo podemos flexibilizar la normativa ante estos escenarios adversos? ¿Sí?
Algunos ejemplos, esto voy a pasar muy rápido. Panamá, por ejemplo, exige los planes urbanos construir escenarios, pero luego de decir, bueno, construyan 3 escenarios, tendencial, deseable y óptimo, eligen solo uno y con ese uno, ese único escenario, formulan objetivos, ¿sí? Solo para mostrarles. Y hay distintos escenarios según también tendencias, evolución de áreas urbanas y demás. En República Dominicana también hablan de construcción de escenarios, pero como parte de un diagnóstico, pero después se elige uno y se formulan los objetivos respecto de ese único escenario. Entonces, esto nos hace pensar, y esto es más para reflexionar y explorar más, porque no hay grandes soluciones en América Latina de este tema, ¿sí? Cómo tenemos que pensar el urbanismo y la planificación urbana de otra manera. Luego tenemos las técnicas del urbanismo, algo más preciso. Si podemos como simplificar esto, toda una simplificación con términos pedagógicos, ¿no? La delimitación del territorio, hasta dónde va nuestro territorio. La clasificación del suelo, suelo urbano, suelo rural, por ejemplo, ¿no? La categorización del suelo es que dentro del suelo rural, por ejemplo, está suelo rural intocable por preservación y puede haber suelo rural transformable a urbano, o puede haber otro tipo de suelo rural, son distintas categorías. Lo mismo en la zona urbana. Puede existir la zona urbana totalmente consolidada con infraestructura y otra zona urbana que le falta infraestructura. Y luego la calificación del suelo, que es conocida en América Latina como la zonificación, que significa asignarle usos y derechos, obligaciones específicas a cada zona dentro de esas categorías y clases de suelo, ¿sí? Esto es como, para explicar en términos pedagógicos, no significa que se haga así, ¿sí? A veces directamente se va, y yo les decía, zonificación. Y por ejemplo en Santa Fe, cada municipio zonifica de la manera que quiere. Entonces hay un montón de variedad. La delimitación, ahora vamos a ver estas técnicas, cómo las vemos con ojos, con una perspectiva de cambio climático. Por ejemplo, en la legislación de Cuba se hace referencia a que existen áreas que pueden ser afectadas por desastres e impactos del cambio climático prolongado que genera un desplazamiento de la población y hay un territorio receptor. Bueno, esto se contempla como una posibilidad de creación de un nuevo núcleo urbano. Entonces, podría ser que la delimitación como técnica, es como una técnica previa a las técnicas urbanísticas, pero saber cuál es tu territorio, que el hecho climático, el fenómeno climático puede llegar a producir o a forzar a la creación de un nuevo núcleo urbano y a la delimitación de un territorio. Esto muestra cómo, también decíamos hoy, cómo reaccionan los ordenamientos jurídicos a fenómenos más recientes, ¿sí? Esto es más cerca, en la provincia de Mendoza, está la ley de ordenamiento territorial, luego la provincia aprobó el plan de ordenamiento territorial provincial, que es el primer plan de este tipo, y la provincia tiene competencia para definir el suelo y clasificar el suelo. Es decir, la definición de qué es suelo urbano de interfaz rural está en la primera ley. Luego, cuando se hace el plan de ordenamiento territorial provincial, se pinta el territorio. La provincia pinta el territorio de todos los municipios y lo pinta en 4 colores: en urbano, en interfaz, que no necesariamente significa que se va a convertir urbano, sino que me gusta el concepto, como una interfaz entre los dos otros suelos, el rural y este, que es la estrellita, digo, la estrellita por lo atípico, rural no irrigado. Y lo interesante acá es que el elemento agua aparece como un elemento importante que va a definir una clasificación de suelo, porque es un suelo que no tiene posibilidades de tener agua y por tanto no tiene posibilidades de muchas cosas, ¿sí? De actividades, ya sea de urbanizaciones como también de otras actividades. El agua es un tema muy característico para los que no son de Argentina, un tema crítico, Mendoza, eh, y hay todas unas cuestiones de derechos de riego, derechos de agua en la provincia. Pero lo que quiero destacar del caso es cómo el agua aparece en la clasificación del suelo. En Colombia, ¿sí? Establecen estas clases y categorías de suelo, ¿no? Suelo urbano, expansión rural, un suelo suburbano y suelo protección, que es transversal a todas las clases de suelo. Pero lo que se
después, cada uno de los municipios puede clasificar el suelo considerando algunos elementos, y dentro de esos elementos de la naturaleza o estructuras ecológicas principales. Fíjense Bogotá, que ahora tomó una decisión espléndida. Lo normal es que que los municipios, cuando revisan sus planes urbanos, habiliten más suelo urbano, ¿sí? Bogotá se retrotrae y dice, vamos a proteger más la estructura ecológica principal, y aumenta esa cantidad de estructura ecológica principal a cuidar y a proteger. Y para eso toma en cuenta, para tomar esa decisión, se basa en diagnósticos y la estructura ecológica como algo central para pintar el territorio. Luego la zonificación, que le decía que era la calificación de suelo, es cómo zonificamos con elementos climáticos o ambientales o sustentables. Esto es Recife, que tiene una zona de ambiente natural y una zona de desarrollo sustentable, y fíjense cuando define qué es esto. Es una zona que está relacionada con cuerpos hídricos principales y secundarios, y a partir de ahí se toman ciertos espacios, pero cuando decide estas directrices específicas, fíjense que promueven, por ejemplo, zonas de baja emisión de carbono, conservación de áreas permeables, soluciones de infraestructura verde para la adaptación climática. Yo veo esto y es fabuloso. Fomentar y proteger las comunidades tradicionales presentes en su territorio y sus formas de ser. Es hermoso esto. Fíjense acá donde está esta zona, y para hacer zoom, les quiero mostrar que estas zonas de desarrollo sustentable están al lado de otras zonas de especiales de interés social. Estas, que son las conocidas seis, son zonas que tratan de proteger a la población de desplazamiento de la población por efectos del mercado inmobiliario. Son zonas donde no es posible hacer muchas cosas, como por ejemplo englobes parcelarios, eh, y se flexibilizan muchas normas urbanísticas, pero muchas veces estas zonas que tienen valor ambiental están muy cercanas a zonas quizás más precarias y con población social más vulnerable. En Uruguay, en algún momento, después de la ley nacional, se estableció que los municipios tenían que tener sus planes de riesgo hídrico. Es uno de los riesgos más importantes en Uruguay, y así comenzaron algunas ciudades a hacerlo, cada vez hay más. Este es un ejemplo de Paysandú, que tiene su plan de ordenamiento territorial con este mapa de riesgo hídrico, que tiene ciertos efectos de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Que tiene una historia, sí, ahí está simplemente para el que les interesa saber, cómo al final esto, en el 2023, muy poquito, aparece como obligatorio en los POTs departamentales. En Uruguay son los departamentos quienes tienen competencias territoriales, y hacen estos POTs, y tienen que tener estos mapas de inundación. Santa Fe tiene, hoy hablábamos ahí con Licia al comienzo sobre la inundación de Santa Fe, y todos los santafesinos recordamos el día de la inundación cuando entró el río a la ciudad, que entró por acá por una zona que estaba con un terraplén, con una parte no construida. Ahí uno hoy habla de una construcción social de riesgo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que confluyeron varias cosas, llovió un montón, estaba este terraplén abierto, los dos ríos subieron, el Paraná y el Salado al mismo tiempo, una situación crítica, entró el río en la ciudad, una catástrofe en horas. Yo les contaba que justo estaba en Santa Fe trabajando, y me dijeron, cruzaba mi casa, la casa de mi papá está en Santo Tomé, acá para este lado, y me dijeron cruzar el puente, bueno, no sabemos qué va a pasar. Crucé y se cerró todo, y la ciudad se inundó, entró acá el río, y quedó adentro, porque Santa Fe está rodeada, es como una olla, y entró el agua y había que sacarla. Después pusieron explosivos para que saliera el agua. Fue una catástrofe, y a partir de ese momento se empezaron a tomar decisiones políticas para evitar que pase otra vez. Y dentro del Reglamento de Ordenamiento Urbano de Santa Fe, que se llama así, aparecen estas categorías de zonificación hídrica,
con dos subcategorías. Una es la roja, donde no puede haber ninguna actividad humana, ni urbanización, ni nada, que son los reservorios, acá están las fotos, y las otras zonas en azul son zonas donde hay algunas actividades permitidas, náuticas o algo que admite ciertas actividades y presencia humana. En lo rojo no es posible porque funcionan como reservorios. Y dentro de esto está la Reserva Urbana del Oeste, que es un ejemplo a nivel mundial. Tuve la oportunidad de participar del equipo de evaluación del proyecto, luego que fue implementado. Es un proyecto hermoso, porque hubo toda una restauración ecológica y tiene muchos componentes educativos, vinculación con las comunidades. Pero lo interesante o lo que quiero marcar acá es que al demarcarse la zona hídrica esta, había viviendas en esas zonas, ¿sí? Y el límite, la zonificación hídrica determinó que había que relocalizar personas porque estaban dentro del reservorio, y también esto se articuló con políticas también de reurbanización. Justo acá es una foto que sacamos el día que fuimos a visitar este barrio. Acá justo era el límite de la zona acá roja, y las viviendas recibieron políticas de reurbanización, inversión, y hubo relocalización. Pero cuando baja el agua, esto es parte de la reserva, obviamente es posible otra vez que haya construcciones, porque luego hubo 3 años como de sequía y aparecen nuevas viviendas, y después cuando llega el agua hay que sacarlas nuevamente porque no es posible, es el total riesgo hídrico. Bueno, pero acá tenemos una zonificación con elementos de riesgo. Y esto es una cosa muy atípica que está en San Marcos Sucre, en Colombia. Ustedes saben, los arquitectos, que cuando, o quienes trabajan con temas urbanos, geógrafos también, que cuando ven un plan urbano generalmente tienen un plan de uso del suelo y aparece un mapita, ¿sí? Pero en este caso hay dos mapitas. Hay un mapa de uso del suelo para tiempo seco y para tiempo húmedo. Esto es totalmente atípico. No digo que sea la panacea, pero es una manera de pensar que no todo el año es lo mismo. Para tomar estas decisiones de cuándo es cuándo, se basan en datos meteorológicos, y si bien las implicaciones son mínimas, y yo, bueno, he tratado de entender bien de qué se trata esto, pero bueno, nunca he logrado contactarme con la municipalidad o con los que formularon ahí, eh, pero solo buscando las diferencias acá y lo que entendí leyendo el diagnóstico de este plan, que en momentos de gran lluvia, por ejemplo, la actividad ganadera no es muy buena porque eso compacta el suelo. Entonces, ese uso de ganadería, no sé dónde van a poner las vacas en ese momento, por ejemplo, pero la idea es que ese uso no está permitido. Lo que es difícil de pensar acá en estos dos escenarios es cómo cambian otros usos del suelo y otras intensidades de la ocupación del suelo. Por ejemplo, pensémoslo en ciudades. Vamos a ver el ejemplo este de Santa Fe, que tiene un sistema de retardadores pluviales domiciliarios, donde debe captarse agua de lluvia pensando en inundaciones urbanas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay tiempo seco? ¿Podemos pensar en esos dispositivos de almacenamiento de agua de lluvia para reabastecimiento, para utilizar esa agua cuando no hay agua? Entonces, ¿cómo tratamos de las normas, las intensidades, cambiarlas según los escenarios? Muy difícil, porque tenemos sistemas flexibles y también no contamos con muchas experiencias como para pensar esto. Acá este plan básico de ordenamiento territorial, porque es un municipio chiquito, tiene esquemas de uso de intensidades según los tiempos. Después este PowerPoint va a quedar para ustedes, así que pueden ver los detalles y capaz que ustedes descubran más cosas de las que descubrí yo. Y ahora les cuento un caso fascinante, solo también para impulsarlos a salir de los paradigmas occidentales que tenemos, y porque tuve la oportunidad también de hacer una pequeña investigación sobre esto, que es el caso de la línea negra en el Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Marta en Colombia, ¿sí? Simplemente les muestro dónde está Santa Marta en Colombia, está en el Caribe, y yo ya estoy viendo que no vamos a tener mucho tiempo de nada, así que va a quedar esto para ustedes también, pero
Es un POT que se hizo, que justo quedó en la pandemia, en el medio de la formulación del POT. Clasificaron el suelo, pero al clasificar el suelo con las definiciones de la ley nacional, porque eso lo define la ley nacional, pensaron que lo que debería estructurar el territorio son los ecosistemas. Entonces tomaron decisiones sobre eso y luego definieron tratamientos urbanísticos atípicos porque, y también rurales, atípicos, más rurales. Fíjense que ellos pensaron que el solo hecho que toque suelo rural no era un pasivo, sino era algo malo, porque a veces uno dice, bueno, no puedo hacer nada acá en suelo rural. Entonces admitieron una suburbanización sostenible. Para eso, sí, es posible algo de urbanización, pero con parámetros muy altos ambientales. Y cómo estructuraron el territorio es a partir de funciones ecológicas y servicios ecosistémicos, que son estos 5 sistemas estratégicos. Y lo más interesante de esto es que por primera vez en Colombia, en un plan de ordenamiento territorial aparece una categoría indígena o ancestral, que es la línea negra. La línea negra no es una línea, es un espacio, pero se llama línea negra, y tiene una connotación eh, indígena muy importante. Y esto surge de una lucha de 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que consideran que son los guardianes del territorio y del mundo, y que a partir de ese cuidado que tiene de ese territorio está manteniendo el equilibrio natural del mundo incluso. Entonces, ahí debe protegerse esa zona, fue declarada como reserva hace muchos años, y luego de toda esta historia fue declarado el conocimiento ancestral como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así que es importante. Hay 4 pueblos que están ahí, y la línea negra es un espacio cuyos límites exteriores están marcados por espacios sagrados, que son los que están en rojo, y que unidos a estos espacios sagrados y un poco más en la zona acá del Mar Caribe, hacen de ese espacio sagrado. Santa Marta queda toda dentro de la línea negra, ¿sí? Los espacios sagrados eran los puntitos. Los departamentos, fíjense, los departamentos que son nuestras provincias argentinas, quedan 3 departamentos adentro de la línea negra, y el distrito de Santa Marta queda totalmente dentro de la línea negra, ¿sí? Pero la historia de la línea negra también es una historia de un conflicto judicializado, conectándolo con lo del Riachuelo, donde había amenazas de minería, deforestación, conflicto armado, infraestructura militar, urbanización y asentamientos humanos. Colombia tiene una historia de conflicto armado, y no solo la amenaza, era las guerrillas, los paramilitares, las distintas guerrillas, sino también la respuesta oficial del Estado, donde hacían infraestructura militar para defenderse de las guerrillas. Entonces también eso amenazaba con el entorno, porque hacer una zona militar, una infraestructura militar, también implicaba avanzar sobre el territorio indígena. Hubo distintas delimitaciones de las líneas negras, pero todas eran no buenas para las comunidades indígenas, hasta que en un momento, después de distintos amparos y un montón de luchas, un juez dice, hay que delimitar la línea negra de una buena manera, ¿sí? Y en ese momento se toman en serio esto y lo hicieron de manera participativa. Pero acá pasaba algo muy particular, que es que la concepción occidental del territorio no es la misma que la concepción indígena. Para nosotros hay que ordenar el territorio, ¿sí? Nosotros como urbanistas o geógrafos que trabajamos, hay que ordenar el territorio. Para los indígenas, el territorio ya está ordenado por la montaña, por el agua, las piedras, ya tiene un orden, no hay nada que ordenar. Entonces, con esta figura aparece como ese choque de concepciones del territorio, y además que este territorio ancestral no es algo fijo, estable, y tiene ciertas connotaciones espaciales que no van a quedar solucionadas totalmente con una demarcación por unas entidades de geógrafos. En Colombia se llama IGAC, que es la que tuvo que llevar a cargo la delimitación, que se hizo la delimitación, y hoy el POT de Santa Marta es el primer POT que hace un reconocimiento de una categoría ancestral, y hay otros POT que deben hacerlo porque esto es obligatorio, y que tiene ciertas implicaciones, pero al mismo tiempo que están
esta línea negra hay otras dos categorías jurídicas, hablando también de la fuerza de derecho, de las figuras jurídicas, son las reservas indígenas y el Parque Nacional. Yo estudié estas tres figuras jurídicas y los efectos de cada una de estas figuras, la línea negra con los tres momentos, las reservas indígenas y los parques nacionales. Acá no voy a leer todo esto, pero lo que quiero mostrar es que cada figura tiene un efecto distinto, un nivel de protección diferente y unas implicaciones. Por ejemplo, solo para decir esto, que hoy el POT de Santa Marta, en las zonas donde están los sitios sagrados, y que y justo hay un interés en hacer un plan parcial, por ejemplo, no puede entrar en el reparto de cargas y beneficios el sitio sagrado, ¿sí? Que son esos puntitos rojos. Entonces, ¿cómo la legislación tiene que respetar estas concepciones ancestrales? Y bueno, hay un montón de discusiones sobre esto. Simplemente voy a dejar eso ahí. Hay algo muy interesante, que hubo un estudio antes de la línea negra que estudiaron qué efecto tenían estas categorías legales en el territorio para enfrentar cambio climático, deforestación y urbanización. Y dijeron que tanto las reservas indígenas como los parques naturales que se ampliaron redujeron significativamente la deforestación y los asentamientos humanos. Mientras que la línea negra, esto fue antes del decreto 1500, no les dije nada, ya, decreto 1500, y hubo toda una movilización social que se llamaba los 1500 latidos, cuando trataron de bajar y anular ese decreto nacional. Bueno, antes del decreto, de las demarcaciones anteriores de la línea negra no habían tenido un efecto significativo. Ahora hay que ver si después del decreto de 1500 tienen esa fuerza como tuvieron las otras dos figuras jurídicas, y cómo esto va a implicar cambios a futuro. Lo que hizo POT de Santa Marta es algo inicial, nadie lo había hecho antes, entonces ya reconocer esta categoría es importante, pero falta conectar muchas más cosas, conectar instrumentos jurídicos urbanísticos con estas categorías ancestrales. Por ejemplo, uno puede, después les voy a mostrar una figura, pero captar recursos financieros y redistribuir esos recursos financieros para financiar obras en territorios más ancestrales de naturaleza. Y ahora el segundo punto, que es donde tengo que reapurar, es los instrumentos de recuperación de pluralidad y de gestión. Solo decir que hay muchos planes, hay una emergencia, y lo que está en falta es la acción climática, porque sabemos cómo planificar, formular objetivos, pero nos falta ahora cómo lo hacemos, con qué instrumento y cómo lo pagamos. Entonces es importante explorar distintos instrumentos de recuperación, de gestión de suelo, hay distintos nombres, no voy a ahora conceptualizar esto, pero cómo los instrumentos los utilizamos para fines climáticos. Y acá hay un par de preguntas que las puse a términos con una finalidad pedagógica, que es para clasificar los instrumentos, ¿sí? Cómo obtenemos recursos locales para financiar medidas climáticas, cómo promovemos comportamientos positivos y desestimulamos los negativos, cómo obtenemos suelo para infraestructura climática, cómo reducimos la vulnerabilidad de los asentamientos expuestos a riesgos climáticos y los protegemos de futuras amenazas. Y ahí hago una clasificación según los objetivos que persiguen los instrumentos. Considerando los dos primeros grupos de instrumentos, tienen cosas en común, pero podemos decir que todos los que tratan de responder a la pregunta cómo obtenemos recursos para financiar son instrumentos de financiamiento, y cómo promovemos conductas son instrumentos de promoción, ¿sí? Negativas, positivas, y cómo tratamos de que no haya más negativas. Pero si vemos los ejemplos de instrumentos, podemos unir los dos y clasificarlos en términos jurídicos entre cargas y tributos, pues en realidad son dos grupos jurídicamente, viendo su naturaleza jurídica, son tributos inmobiliarios o cargas urbanísticas o estándares constructivos. Entonces, ¿por qué son necesarios estos instrumentos? Porque no hay dinero y tenemos que buscar otra fuente de financiamiento sin esperar los financiamientos nacionales o financiamiento internacional. Son climáticos porque tratan de enfrentar desafíos climáticos, los que vamos a ver hoy. Son no tradicionales porque están basados en suelos, en estos dos grandes mundos, cargas urbanísticas y tributarios, y son locales porque son generados por las entidades locales. Esto le da autonomía, es decir, es una expresión de la autonomía municipal en términos financieros, y está vinculada a las competencias que tienen los municipios. No todos tienen las mismas competencias en Argentina.
no son tan tradicionales en ese sentido. Yo les decía que los dividíamos en estos dos grandes grupos. Dentro de cargas urbanísticas hay una subclasificación que son las básicas y las adicionales, y dentro de los tributos hay una subclasificación, impuestos, tasas y contribuciones, ¿sí? Dentro de cargas urbanísticas yo incorporo a los estándares constructivos, ¿sí? Pero hay algunos que los dividen, pero están para mí dentro del mismo grupo, por lo que voy a explicar ahora. Por cargas urbanísticas y estándares constructivos son todas aquellas exigencias de hacer algo, no hacer algo o dar algo a los propietarios y desarrolladores a cambio de un aprovechamiento urbanístico o constructivo, que puede ser básico o adicional. En primera instancia es voluntario en el sentido de que nadie me obliga a construir. Ahora, cuando yo decido construir, me acerco a la municipalidad y le digo, quiero construir, bueno, usted lo puede hacer siempre y cuando cumpla con esto o aquello. En ese sentido se hace relación de bilateralidad. Puede ser básico o adicional, es decir, ahí hay variaciones y bueno, vamos a ver algunos instrumentos que diferencian bien esto. El tema es con qué finalidad yo exijo esto. Si lo hago con una finalidad climática, son instrumentos que se llaman filoclimáticos o con perspectiva climática. Eh, ¿Qué pasa acá? ¿Qué, qué pasa si yo no cumplo con esto? Y esto es algo que los va a ayudar a diferenciar los dos mundos de tributos o no. En las cargas urbanísticas, si yo no cumplo con la exigencia, la sanción es que no me dan la licencia constructiva o urbanística. Esa es la sanción, nada más. ¿Sí? No tengo la posibilidad de disfrutar el beneficio que es el aprovechamiento. En cambio, en el tributo, la sanción es distinta porque hay una potestad, hay que hacerlo sí o sí, hay que pagar el impuesto sí o sí, no importa mi voluntad. Hay que pagar el impuesto inmobiliario, hay que pagar la tasa municipal sí o sí. Y si no lo hago, tengo una infracción pecuniaria, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos de cargas. Por ejemplo, la obligación de hacer retardadores pluviales en las urbanizaciones. En las urbanizaciones en Santa Fe se debe ceder el espacio urbano con ciertas características de pendiente para que funcionen como retardadores a cielo abierto en las urbanizaciones. En Bogotá, en ciertos planes, como en Post Lagos de Torca, en el norte de la ciudad, tienen que cederse el suelo con sistemas urbanos de drenaje sostenible. En Brasil, en Argentina también hay tasas de permeabilidad. En Argentina se llama FIS, que es factor de impermeabilización del suelo. Significa que hay un espacio que lo debo dejar no solo libre de construcción, sino también permeable, porque se trata de atender al desafío de lluvias urbanas intensas. En Santa Fe, esos mismos retardadores que se deben instalar en sesiones de suelo, también se debe instalar en las construcciones. Si no se instalan, no te van a aprobar la licencia y no te van a dar el final de obra. La idea también es almacenar agua de lluvia para que salga esa agua de lluvia muy despacio a los desagües pluviales públicos y no se inunde la calle. Entonces se almacena en propiedad privada y lentamente se va evacuando al sistema público. En México hay también exigencias, solo un ejemplo, pero hay un montón de estas exigencias y seguramente ahora ustedes van a reconocerlas más. En Sao Paulo tienen la cuota ambiental, en donde se exige, depende de la zona, las más oscuras, más exigencias, pues son más críticas, se exige un porcentaje donde debe cumplirse con un puntaje específico que uno lo decide según las posibilidades de obra, si quiere meter cobertura vegetal, sistemas de drenaje sostenible, hay distintas opciones y uno tiene que cumplir con un puntaje. Tiene ciertas limitaciones porque no es para todos los predios, para predios grandes y demás. Y uno muy lindo en Santa Marta es que cada licencia que deba aprobarse eh, va a generar es decir, cada construcción va a generar un impacto en la ciudad en términos de demanda hídrica. Acá se enfrentan en Santa Marta con escasez de agua, entonces se exigen pagar un monto de dinero. Ese dinero va a un fideicomiso, que es el fideicomiso de agua. No se paga todo en el momento de la licencia, sino se trata de hacer como en otros momentos para que no sea muy grande la carga, pero la obligación se genera vinculada en ese momento de la licencia y el dinero recaudado va a un fondo, que es el fideicomiso de agua. Y con todo ese dinero recaudado de todas las licencias de constructivas, se debe comprar, o esta es la finalidad de la figura, terrenos en cuenca alta para proteger el cuerpo de agua y también para fines de reforestación.
¿Qué pasa acá? Si uno se copa, dice, bueno, yo voy a pedir entonces de todo, no, no se puede pedir de todo como planificador urbano, siempre tiene que haber hay una relación de proporcionalidad, ¿sí? Acá hay dos principios que me gusta siempre mencionar, que la proporcionalidad y la utilidad. Cada uno le sirve a distintos actores. La proporcionalidad le sirve al desarrollador porque no se puede exceder al municipio, es decir, tiene que haber una proporcionalidad entre la carga y el beneficio. Y el otro principio de la utilidad le sirve al municipio, porque lo que yo le exijo me tiene que ser útil. Si a mí el desarrollador me cumple con un pedacito de cesión de terreno en una parte en la que no puedo hacer nada, no me es útil, entonces puedo pensar en convertir esa obligación o trasladarla en otro lugar, convertirla en dinero, que a veces es medio peligroso, pero bueno, existe esa posibilidad, o convertirla y trasladarla a otra parte de la ciudad. Hay ejemplos de eso. Eh, una tendencia que a mí no me gusta, pero que se ve un montón, es que regalamos más edificación si se cumplen con algunas medidas climáticas. Bueno, instala un panel solar, un calefactor solar, y por eso me dan 2 pisos más que puedo construir. Y eso es peligroso, porque no se estudió realmente cuánto puede soportar la ciudad con esos 2 pisos de más. Pero es algo que se está viendo lamentablemente mucho. Y también estos sistemas de exigencias no solo puede estar en sistemas individuales como el que mencioné, sino en sistemas de gestión asociada, como este caso de Bogotá que aparecía en la otra presentación, donde participan de un reparto de cargas y beneficios a nivel más zonal o de un polígono específico. Luego está este instrumento súper sofisticado, que a muchos les resulta atractivo, que es la transferencia de derechos de construcción, donde hay un emisor y un receptor. El que emite tiene una condición de restricción que no puede utilizar esos derechos, y el que recibe puede absorber esa edificación. Todo esto lo decide el municipio donde se puede hacer cada cosa. El emisor de derecho de edificación generalmente tiene una condición específica. Puede ser patrimonial en sentidos culturales, pero también puede ser ambiental o climática. No es posible construir ahí, y de alguna manera el sistema jurídico le reconoce esa dificultad, reconociéndole la posibilidad de transferir virtualmente esos derechos de construcción. Hay dos mecanismos, el tradicional, que es el tipo 1, y el atípico, que es el tipo 2. El tipo 1 es simplemente transfiero los derechos de edificación, pero me quedo con la propiedad del suelo. Y el tipo 2 es aquel que transfiero la edificación, que no puedo utilizar, pero también al municipio le transfiero la propiedad del suelo. Se queda sin nada el emisor y recibe un dinero. Es una alternativa a la expropiación, y es una posibilidad para el Estado para conseguir terreno, evitando este proceso que es la expropiación, y evitando pagar el municipio de su dinero esta expropiación, porque el que va a pagar esto es el que absorbe la edificación y el que está comprando los derechos de edificación, sin costo para el poder público, que es el titular de los derechos de edificación. Ejemplos de esto, por ejemplo, en Brasil está lo que se llama la otorga de derechos de edificación, que es la posibilidad de comprar esa mayor edificabilidad directamente al Estado. Y el Estado recibe ese dinero y con ese dinero puede hacer lo que quiera, digamos, pero depende del municipio. En Sao Paulo, parte de ese dinero recaudado por la otorga onerosa de derecho de construir está siendo utilizado para financiar drenajes urbanos. Puede ser utilizado para vivienda social, para patrimonio cultural, pero eso son decisiones de los municipios. ¿Cómo comparamos las dos figuras? La transferencia de derecho de edificación y la compra de derecho de edificación son dos figuras distintas. En la anterior que les mostraba hay dos sujetos, emisor y receptor, y en la venta está el que compra y el Estado. No hay relación entre dos partes, ¿sí? Que se transfieren en dos partes de la ciudad los derechos de edificación. ¿Cómo se entienden los dos instrumentos juntos? Se puede decir que esto es muy importante, tiene que siempre haber un límite básico de construcción y un máximo. Hasta el mínimo se entiende que es de uno y es gratis, en el sentido yo puedo construir un piso y no tengo que pagar nada por ello. Pero hay inmuebles que están en condiciones que no pueden ni utilizar el mínimo, y se les reconoce de alguna manera, se les compensa esa situación, entonces pueden transferir esa capacidad edificatoria mínima que no pudieron utilizar a otra parte de la ciudad, que sí la va a utilizar entre el mínimo y el máximo, ya utilizó el mínimo. O
esa persona que quiere construir entre el mínimo y el máximo, se lo puede comprar al Estado directamente por el mecanismo de otorgamiento oneroso de derecho de construir. En Ecuador se llama eh, concesión onerosa de edificación, no me acuerdo, pero hay una figura que es como esta brasilera. ¿Y qué significa comprarle al Estado los derechos? Los dos no pueden funcionar juntos, es muy difícil y competiría. Entonces hay que tener mucho cuidado para hacerlo a esto. El problema que tenemos en las ciudades latinoamericanas es que para que funcionen hay que bajar los índices. Y hay ciudades que lo han hecho. Belo Horizonte bajó todos los índices edificatorios a 1 en toda la ciudad y a partir de ahí cobra por la edificación y se autoriza un mayor índice de edificación de acuerdo a la zona de la ciudad. Pero hasta 1 es el mínimo y no hubo juicios, no hubo problemas. Todos los municipios tienen miedo de bajar los índices porque dice que va a haber juicios, pero no, porque el de derecho edificatorio no es inherente a la propiedad urbana. Salvo un núcleo esencial que debería ser ese 1 como hizo Belo Horizonte. Si no bajamos los índices, estos dos instrumentos no funcionan. El ejemplo que más me gusta de todos es el de Quito, que está en el libro, después lo pueden ver bien, pero que funciona así. El esquema jurídico es fabuloso. ¿Por qué? Porque tiene una edificabilidad mínima que se puede utilizar sin pagarle nada al Estado, pero cumpliendo con estándares básicos. Y dentro de los estándares básicos hay estándares climáticos, ¿sí? Como ahí hay unos ejemplos. Y soluciones basadas en la naturaleza, que son soluciones que no son grises. Pero entre el mínimo y el máximo también es posible construir con dos vías. Por un lado, hay que pagar ese máximo. Y por otro lado, hay estándares adicionales, ¿sí? Por ejemplo, un estándar adicional es dejar un espacio para compostaje, financiar un jardín de lluvia. ¿Qué tiene bueno este mecanismo? Que se obtienen soluciones en el predio, vía estándares, pero las soluciones no solo quedan en esta parte formal de la ciudad, porque las licencias hacen parte de la ciudad formal, sino que se obtienen recursos financieros que van a una bolsa y esa bolsa permite financiar soluciones en otras áreas precarias, ¿sí? Donde no es posible obtener soluciones vía estándares urbanísticos o constructivos. Por eso este esquema jurídico es muy interesante y ojalá que haya más de este tipo. Porque solo con estándares encontramos o obtenemos soluciones en el predio, pero no con fines redistributivos. Y luego tenemos el mundo de los tributos, ¿no? Que tenemos tres tipos de especies tributarias: los impuestos, las tasas y las contribuciones. ¿Cómo se definen cada uno? Los impuestos son tributos no vinculados, porque no están vinculados a una actividad del Estado. El Estado no hizo nada en particular para exigirme que pague el impuesto predial. Pero en cambio, las tasas y las contribuciones son tributos vinculados. Eh, las tasas están vinculadas a un servicio público que genera un beneficio, recolección de basura, ¿sí? Eh, es algo clásico de las tasas. El alumbrado suele ser una tasa, pero está discutido porque es difícil la individualización del servicio. Pero bueno, en Brasil no se permite, eso va por impuesto. Pero en Argentina sí el alumbrado y el barrido va por tasa. Y la contribución por mejoras está vinculada a una obra pública que genera un beneficio, que generalmente es la valorización del inmueble, y por eso el Estado puede cobrarme ese tributo. En todos los casos, sí o sí tengo que pagar el tributo. Si no lo hago, las sanciones pecuniarias, ¿sí? Se me va a acumular la deuda del impuesto que no pagué, de la tasa que no pagué, de la contribución que no pagué. Entonces, eh, esa es la diferencia fundamental con las cargas urbanísticas, y además que los tributos no deberían estar vinculados con hechos jurídicos urbanísticos como procesos constructivos y urbanísticos. No obstante esto, hay algunas legislaciones, algunos instrumentos que mezclan estas figuras, ¿sí? Como por ejemplo, en Colombia la participación en plusvalía se hace por norma y es un tributo y es por norma, pero no, en mi manera de ver, no es la figura jurídica idónea. Y Argentina ha copiado este modelo, por ejemplo, con la renta diferencial urbana en Bariloche, y creo que a partir de ahí se ha diseminado un poquito, y no es la figura jurídica que debería ser un tributo
para procesos que son de licenciamientos constructivos y urbanísticos, y esto es una opinión muy personal, y siempre discutimos con otros abogados sobre este tema. Ahora les voy a mostrar algunos tributos que tienen perspectiva climática. Perdónenme a tomar mate, porque estoy media ahogada. Impuestos, por ejemplo, se puede bajar los impuestos por conductas positivas con el ambiente. Por ejemplo, el impuesto predial verde en Brasil se ha bajado si se incorporan zonas verdes, permeables, más árboles. El problema para mí que esto es bajar los recursos y los recursos financieros que tiene el Estado de manera permanente, ¿sí? Y esto es un problema cuando la base catastral no es muy fuerte en las ciudades. O también se puede aumentar el impuesto para tener una destinación específica para objetivos verdes. Las tasas también pueden tener esta mirada climática. Por ejemplo, tasa por recolección de residuos, ¿sí? La idea es que hay un servicio de recolección de residuos que pasan por mi casa a juntar estos residuos, pero por ejemplo se podría pensar que si yo saco a la calle menos residuos, porque hago compostaje, podría tener que pagar menos de tasa de recolección de residuos porque saco menos, genero menos residuos. Podría ser una reducción de la tasa. O también podríamos pensar en la tasa de servicio de mantenimiento de desagües pluviales. Por ejemplo, si yo tengo SUT en mi propiedad privada y saco menos agua a la calle, eh, genero menos caudal, y si existe esta tasa, podría también reducirse. Son algunas cuestiones. La primera la vi, jurídicamente, la otra es una reflexión que se podría hacer, pero es muy difícil de implementar esto y cómo comprobar todos estos supuestos, ¿no? Pero la estrella de todas estas para mí, así como yo digo, soy fanática de las cargas urbanísticas, porque me parece la oportunidad para exigir esto, también soy fanática de la contribución por mejora, porque creo que es un instrumento que nosotros en Argentina tenemos a nuestro alcance, no todos los países lo utilizan, Brasil no lo utiliza. Por ejemplo, Bogotá y Colombia es un ejemplo en contribución por valorización, se llama allá, que permite financiar obras públicas en espacios públicos y financiar de manera colectiva por las propiedades beneficiadas. Y en este caso, el ejemplo que está en el libro es de una obra pública donde inicialmente iban a hacer ampliación de aceras y demás, pero en un momento se introdujeron estas zonas de biorretención y, y se hizo unos talleres de sensibilización y demás. Bueno, la población se apropió de esta solución basada en la naturaleza y ahora se incorporó en todo el proyecto de obra. Pero ¿cómo se paga? Es un tributo que los que pagan esto son los beneficiados dentro de un espacio, un polígono que se saca eh, por, por una normativa, por una legislación, tiene que ser aprobado por ley. Y se financia colectivamente. Es algo que tiene un gran potencial en Argentina también, porque tenemos la contribución por mejoras, pero lamentablemente siempre se ha utilizado para obras grises como pavimentación, peatonalización, incluso conexiones de gas, pero está a disposición para que lo podamos hacer para obras verdes. Esto simplemente se los dejo, la diferencia de cargas urbanísticas y tributos inmobiliarios están en esa publicación. Es un cuadrito que tardé mucho en pensarlo, en discutirlo, hay un montón de discusiones detrás, pero puede servirles para distinguir peras y manzanas, porque a veces hay cosas que tienen forma de tributo, pero debería ser carga urbanística, ¿sí? Y tengo ahí algunos casos y discusiones con algunas legislaciones argentinas y de otros lados. Esto lo voy a pasar acá porque no vamos a hacer tiempo, así que simplemente era una actividad para distinguir esos momentos de cargas y estándares, pero queda en la publicación, en la presentación. Y les voy a mostrar los últimos dos grupos. Estos son instrumentos de adquisición y administración de suelo. Expropiación quizás es el más usual, pero es el más complicado de pagar, ¿sí? Acá hay un ejemplo en la costa argentina. Lleva muchos años de judicialización, nunca se consigue la plata para hacerlo. Se puede utilizar con fines climáticos, por supuesto, pero es muy difícil, es el que menos optaría yo. Este me gusta mucho, que es el derecho a preferencia, donde simplemente las propiedades tienen
no es un gravamen, no es una hipoteca, pero en la matrícula inmobiliaria tienen como una anotación que dice que sobre este inmueble recae un derecho de preferencia. ¿Qué significa? Que si yo quiero venderlo como propietario, tengo que ofrecérselo en primer lugar al Estado, ¿sí? Significa que mi propiedad es de interés del Estado. Entonces, la primera persona que se lo tengo que ofrecer al Estado. Y esto puede servir mucho para fines climáticos porque puede permitir eh, al Estado tener ese derecho de preferencia siempre que quiera vender antes que lo compren otros para hacer soluciones pequeñas, incluso en zonas urbanas consolidadas. Existen, bueno, como modelo, Brasil y Colombia lo tienen, también lo tiene Ecuador, creo que Uruguay también lo tiene, pero no se ha utilizado para fines climáticos. Y acá pueden verlo en Bogotá, cómo está. Sí se intenta ver si se usa para fines ambientales, pero bueno, tiene un gran potencial y hay que ver cómo se puede utilizar en estas ciudades. Les decía que otra de las posibilidades de la transferencia de derechos de construcción pueden servir como un mecanismo de adquisición de suelo en la tipología 2 que les mencionaba, y esto está contemplado en Bogotá. En Bogotá ahora tomaron la decisión de que las zonas cercanas a los cerros orientales hacen parte de la estructura ecológica principal y son emisoras de derechos de edificación. Y se les va a pagar si van a transferir esos derechos de edificación por esos derechos que emiten otra zona receptora, que son zonas específicas, pero además ese suelo se va a donar a la municipalidad, al distrito de Bogotá, y con eso se adquiere suelo que es estratégico en términos ambientales. Y esto que hay una nota que después se las dejo por si quieren ver, es un modelo como muy de vanguardia, eh, y que todavía no se utilizó, pero una estrategia para adquirir suelo, ¿sí? Ahí está unas imágenes de las zonas en Bogotá. En Río de Janeiro hay un caso parecido, pero es una combinación de donación y transferencia de derechos de construcción, que lo dejo como antecedente, pero es combinar dos instrumentos. El caso de Bogotá es quizás el que más está a la vanguardia, están todas las ciudades y otros países mirándolo. Bancos de suelo, acá conocemos en Argentina que es un banco de suelo, es un banco donde se reciben terrenos por distintas vías, se puede ser por cesiones de suelo, por expropiaciones, por transferencia de derechos, por adquisiciones onerosas como derecho de preferencia. El tema es qué hace el banco de suelo con ese suelo que adquiere, cuáles son las vías para adquirirlo y cómo luego puede servir esos bancos de suelos para fines ambientales y climáticos. Y finalmente están estos instrumentos de regulación urbana eh, que intentan proteger a la población de desplazamientos del mercado, y acá hay un caso notable que está en la página de Lincoln, que es una zona que se hizo un dragado de este cuerpo de agua, pero el problema es que había 2.000 familias en situación muy precaria y tenían miedo de que luego se produciera un efecto de gentrificación. La solución jurídica fue que se hizo un fideicomiso de la tierra, es decir, la propiedad de tierra es colectiva, y arriba se les reconoció el derecho de superficie individual a cada uno de los que estaban viviendo ahí en esa situación precaria. Y es interesante porque siempre va a mantener la colectividad de la tierra, y eso evita que sea comprado por el mercado inmobiliario para desarrollar, por ejemplo, un shopping. Pero por otro lado no están obligados a quedarse ahí las personas, y tiene ese derecho a superficie que es perpetuo y es heredable, y al mismo tiempo se puede transferir, se puede vender, por supuesto, y en caso de venderlo tienen que ofrecérselo en primer lugar al fideicomiso, que tiene el derecho a preferencia. Y si no hacen eso, se anula esa venta. Se puede utilizar estos con fines ambientales en los lugares como cercanos a cuerpos de aguas y demás. Y en Brasil tiene estas zonas especiales de interés social. Algunas de ellas están vinculadas a zonas con desafíos climáticos como esta, que es una zona al lado del mar, que es una zona pesquera. Tuve la oportunidad de visitarla. Hicimos un recorrido en Salvador de Bahía de territorios negros y finalmente entramos a esta favela. Y como pueden ver, es decir, tienen una protección jurídica que no van a ser desplazados por esta zonificación, pero los que fallan es el mecanismo de financiamiento y de gestión y cómo pueden
financiar estas obras de infraestructuras que necesitan. Acá, por ejemplo, está justo, llovió un poquito y este es el drenaje que ellos tienen para el agua. Falta mucha infraestructura y falta dinero para financiar esto, y ahí se quedan cortos con la figura. También para terminar, queda poquito, les comparto esta publicación del Lincoln que hizo el Lincoln con OCDE, eh, y en esta publicación es un compendio de instrumentos de recuperación de plusvalías urbanas, eh, que ellos usan una taxonomía. El Lincoln propuso una taxonomía de 5 instrumentos de recuperación de plusvalías urbanas que están ahí. Este es como la contribución por mejoras. Estas son las cargas urbanísticas básicas. Estas son las adicionales, las terceras. Esto es reajuste de terreno y esta es gestión estratégica del suelo. Y buscan esas figuras con sus variaciones en todos estos países que están acá. Yo participé del reporte de Argentina para este compendio, pero hay otros países más, como pueden ver, pueden buscar si les interesa alguno de estos países, muchas diferencias, pero les puede servir. Lamentablemente solo está en inglés, pero si quieren ver, si les interesa un país en particular o una herramienta en particular, pueden buscar ahí ejemplos. Y finalmente les quiero mostrar una imagen de algo que vi en una playa ahí en Morro de Sao Paulo, que fui este año, y me encontré con esto en la playa, y quiero, como para cerrar y volviendo al tema de la ambivalencia, indeterminación del derecho y el dinamismo de las figuras jurídicas, encontré estos dos carteles que en ese lugar todos los días cambia la marea. Durante el día hay marea alta, marea baja, y si hay marea baja, uno puede transitar por acá, es zona pública, pero si hay marea alta, no te queda otra que entrar en propiedad privada. Esto es como una servidumbre de paso, pero esta servidumbre de paso es una servidumbre que está vinculada a un tema que puede ser climático, puede ser simplemente ambiental o hidrológico, pero fíjense que es una servidumbre que todo el tiempo cambia, porque solo entra en funcionamiento cuando sube el agua. Entonces, solo dejarles esta imagen, porque yo no dejo de buscar en la vida misma la huella del derecho en el espacio, y cómo, no sé qué figura jurídica usan ahí, pero yo en mi cabeza dijo, esto es una servidumbre de paso eh, temporal y vinculada a temas de agua, cómo las figuras tradicionales, como puede ser una servidumbre de paso que se usa por encierros de predio y para simplemente dejarle el paso al vecino que quedó encerrado con su predio, cómo podemos pensar esta figura para fines climáticos, y cómo debe haber un montón de otras figuras que todavía no las pensamos para fines climáticos, pero que pueden servir para los mismos objetivos. Y aquí termino. Pero ahí te pido ayuda otra vez porque creo que no Ah, puedo otra vez dejar de compartir. dale. Ahí está. Ahí está. Listo. Bueno, llegaron al final. Bueno, buenísimo, si están acá. ¿Están vivos aún? Sí. Bueno, después les comparto la presentación. Perdón, tuve que volar porque se nos iba el tiempo, pero les comparto la presentación para que puedan ver y pensar más instrumentos. No, está buenísimo, sí, muy interesante que si podés dejar como para profundizar, ¿no? Si queda la parte del video que estamos grabando, el PDF está buenísimo porque abre un montón de caminos para buscar, Y, búsquedas. Cada y caso es un mundo, así que sí, buenísimo. sí. Y es lo que se está pensando ahora, porque realmente, bueno, no lo dije, pero bueno, en América Latina el desafío es la adaptación climática, que es la reducción de riesgos. No somos grandes emisores, pero sí somos grandes receptores de impactos. Entonces, se está tratando de buscar mecanismos de todas las vías posibles, y unos de estos mecanismos son estos, ¿no? No es que vamos a solucionar todo con instrumentos basados en suelo, pero algo podemos solucionar. Sí, claro. Bueno, Melinda, mira, tenemos dos personas anotadas en el chat y después pueden empezar a levantar la mano para hacer comentarios. Está Ana García Ricci y Daniela Rotger que han hecho comentarios. Ana, yo te conozco de otro curso, vos. A ver, me suena el nombre. Bueno, adelante, hablen
abre el micrófono. De la maestría, Melinda. Ah, de la maestría. Ana, ¿vos eras de Villa Ortúzar o no? Yo estoy confundida. A ver, Ana, me parece que Ana. no la veo, la dejamos para en un ratito. Bueno, bueno, Pero sí, dale. vive en Buenos Aires, así que puede ser. Sí, ahora sí, sí, si responde, le... Bien, bueno, pasamos a Daniela y Ana Ok, se tuvo que ir de la clase, dice Mercedes, mira. ok. Bueno, ¿quién? ¿Marcela? Acá veo a Daniela. Hola Daniela. Belinda, un gusto escucharte. Mi duda es en relación a casos de adecuación normativa en áreas urbanas consolidadas. Hablaste de instrumentos que tienen que ver con áreas de valor estratégico desde el punto de vista ambiental. Nombraste el FIS, por ejemplo, como un instrumento que se usa en Santa Fe para aumentar la superficie absorbente. Pero mi consulta específica es, en áreas sometidas a riesgo de inundación, si hay casos en los que se reduzca la altura de la edificación permitida o el factor de ocupación del suelo, Bueno, o el costo, también podría claro, ser el factor de ocupación total. ese es un desafío porque en principio si es sometida a zona de riesgo hídrico, si no debería estar más la vivienda ahí, ¿sí? En principio si es muy grave. En Uruguay, por ejemplo, con estos mapas de riesgo hídrico, establecieron que las que estaban en la parte roja, que les mostré el mapa de Paysandú, había que relocalizar directamente. Entonces tiene una implicación de que realmente no es admisible, no es posible la vivienda en un lugar donde no se puede reducir el riesgo. Eh, pero ¿cómo haces cuando ya pasó el momento de la licencia, ¿no? De construcción, porque ya está, ya construiste. Bueno, en el caso de Santa Fe, por ejemplo, dentro de esta ordenanza de retardadores prioridades domiciliarios, obligaron a grandes superficies impermeabilizadas, como por ejemplo estacionamientos o edificios que ya habían pasado el momento de la licencia, tenían que incorporar después los retardadores y demarcaron dos zonas, una zona prioritaria en el centro consolidado de Santa Fe y una zona después con un polígono externo a ese polígono, y mandaron las notificaciones a los edificios, a los grandes supermercados con estacionamiento, a los estacionamientos gigantes, diciéndole, tienen que meter algún retardador pluvial, sí o sí, porque está muy impermeabilizado, pero ya había pasado el momento de la licencia, ¿sí? Jurídicamente es muy difícil hacerlo, porque ¿cómo lo vamos a obligar si ya pasó ese momento y, y, y hay que hacerlo con otro mecanismo? Ahí yo creo que hay que hacer un apoyo financiero de parte del municipio, porque jurídicamente no se da el presupuesto para una carga urbanística. Ahí Santa Fe lo intentó hacer, algunos lo lograron, pero era muy difícil. En la zona, por ejemplo, recuerdo un caso, porque hicimos ahí entrevista en esa investigación, que estaba en la zona peatonal o cerca de la zona peatonal, y dice, ¿a dónde meto el retardador? No tengo ni garage. Entonces, ¿cómo metes eso? ¿Cómo solucionás cuando ya está todo construido? O algunos edificios quitaron el espacio del garage para poner ahí un gran retardador pluvial, pero perdieron un garage. Jurídicamente es muy difícil exigirlo ahí. Por eso creo que hay que hacer un apoyo financiero en ese sentido para exigirlo después de ese momento. Pero en la ciudad consolidada sí creo que hay otro instrumento que es para espacios públicos, que es la contribución por mejoras. El problema que tenemos en América Latina es que habilitamos suelo, construimos sin la infraestructura suficiente, a diferencia de otros países europeos. La manera de hacer ciudad en América Latina es que se permite, no se miden los impactos de la urbanización, de la construcción, y después nos quedamos cortos de infraestructura. Por eso es muy importante para nosotros tener instrumentos como la contribución de mejoras que permitan financiar infraestructura en zonas consolidadas y deficientes de infraestructura. Así obtenemos financiar obras en suelo público colectivamente por los beneficiados. Esta es una discusión que estoy en una maestría que es española y latinoamericana, y tenemos que explicar estas cosas que, claro, en España se habilita suelo con toda la infraestructura garantizada y financiada, y nosotros hacemos distinto, habilitamos y después pensamos en infraestructura. Entonces, por eso para nosotros el instrumento, la contribución es muy importante, la contribución por mejoras, cuando
En España no existe ese instrumento, porque no se imaginan financiar infraestructura cuando debió hacerse antes de urbanizar. Pero es una manera, es una alternativa y jurídicamente es totalmente posible de financiar obras en zonas consolidadas, ¿sí? Bueno, como, no sé, drenajes, jardines de lluvias en aceras. Se puede hacer por esta vía en zonas consolidadas que enfrentan inundaciones urbanas y también forestación o parquización en zonas que están expuestas a calor extremo. Hay muchas ciudades que tienen este problema, pero es muy difícil, ¿no? En algunas ciudades es muy difícil políticamente les cuesta introducir estos instrumentos. Gracias. Bárbaro. Melinda, hay muchos mensajes en el chat de agradecimiento, Gracias por aguantar hasta el final. muchos participantes motivados y bueno, tenemos a Danilo que también levantó la mano. Entiendo que lo ven. Adelante, Danilo. Ah, Melinda, muchas gracias por esta charla espectacular, toda la Gracias. información y el abordaje que brindaste. Yo tenía para hacerte dos consultas. Primero, en el caso de Santa Marta, bueno, con esta delimitación de la línea negra y demás, que es hermosa, Hermoso. cómo se unen las dos cosmovisiones y demás, pensar a ver cuál es la relación que tiene la comunidad con los pueblos originarios en esa zona. Pensando que en Bueno, Argentina cada vez más tenemos conflictos con territorios de comunidades de pueblos originarios en pos de la explotación de recursos. Naturalmente estamos como en el polo opuesto. Pero bueno, ¿cómo es la relación? entre la comunidad que vive en Santa Marta, en la zona urbana, Claro, exactamente. creo que no es tan traumática como la nuestra, ¿sí? Pero además están más como alejados, porque estos pueblos, los 4 pueblos están arriba de la montaña, de la Sierra Nevada, y para llegar ahí es una travesía de días. Entonces está como bastante distinguido y también creo que son muy respetados, que quizás acá hay unas diferencias en eso. eh, y no hay conflictos de los que se ven acá en Argentina. En realidad ellos están más a la defensiva de la urbanización, que pasa algo distinto acá en Argentina. Ellos están más amenazados por el avance de la urbanización, por el avance de la minería, de un montón de cosas, y están como reaccionando para defender su pueblo, para que no se urbanice más. Pero creo que es muy distinto. Cuando se hizo el POT de Santa Marta, como todos los POT en Colombia, se tiene que hacer un espacio de participación. Y ellos participaron, tuvieron talleres con las comunidades, con sus propias autoridades que participaron. Hubo expertos en temas indígenas que participaron en estos talleres. Se les dio ese espacio para escucharlos, para meter sus preocupaciones en el POT. Pero hay una lucha, hay mucho más por hacer. El POT obviamente se quedó corto en algunas cosas. Por ejemplo, estos instrumentos de recuperación de plusvalías que están en Santa Marta, y que también están estos incentivos de prácticas sustentables en la zona urbana y demás, o este fondo de agua, para mí se le debió dar una destinación más específica al fondo de agua con relación a las comunidades indígenas, ¿sí? Destinar esa plata para conservar, bueno, eso faltó, ¿sí? Pero bueno, es una linda historia, un comienzo, y en Colombia, más allá de estos 3 departamentos, se está introduciendo de a poco en los proyectos de POT la cosmovisión indígena, y hay ya protocolos para eso. Eso creo que es un caso para mirar, y Argentina podría mirar, pero la situación y las relaciones son totalmente distintas, me parece, Daniel. Bien, buenísimo. Y otra cuestión, no recuerdo de qué ciudad era, de qué país en realidad. Planteaba esta idea de la zonificación, como decías, de un espacio rural en función de los ciclos hídricos, ¿no? De los ciclos hidrológicos, mejor dicho. San Marcos Sucre, sí. Bien, eso que se plantea como una estrategia alterna a la expropiación de tierras, yo pensando, bueno, en el caso de La Pampa, se hicieron en su momento grandes expropiaciones de espacios rurales para obras de mitigación, zonas de sacrificio, donde la tierra fue expropiada, o sea, se le pagó a los propietarios de esas tierras, pero bueno, ellos pueden usufructuar esa superficie en tanto y cuanto no haya inundaciones, digamos. Ajá. Se puede ver No, como una alternativa para evitar la erogación de gastos que le implica a la provincia tener que hacer esas expropiaciones.
No sé cómo funciona este de La Pampa. No, acá es distinto. Acá no hay una idea de cambiar la titularidad del predio, simplemente regular usos de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Yo igual lo veo muy limitado, esto que decía, buscando las diferencias en ganadería, pero debe haber otras más diferencias. Pero no se busca ningún cambio de titularidad, es solamente zonificar, que cambiar como las intensidades y los usos. No sé bien cómo es este de La Pampa, pero me interesa. Si querés después me puedes mandar un poco de información eh, sobre eso. Pero me parece, me Eh, suena más a un instrumento de adquisición de suelos, ¿no? Acá lo que se hizo en realidad en el sector noreste de la provincia, lindante con Buenos Aires, digamos, lo que es parte del Río Quinto, sí se hicieron una obra hidráulica muy grande que se la encargó al Instituto de Hidráulica danés, donde se preveían un conjunto de diques, de pequeños diques de llanura, de reservorios, para proteger parte de varias localidades, en donde se hizo la obra, parte de la obra en realidad, se expropiaron parte de esas tierras como áreas de sacrificio, pero bueno, a nivel de costos, pensarlo hoy en día sería imposible, y es una obra que falta terminarla, digamos. Era como un Sí. escudo de protección, pero quedó incompleto. Y sí, porque no hay plata para pagar las expropiaciones. Exacto. Sí. Debería como verlo más al caso, pero bueno, es un instrumento de adquisición de suelo, por lo que me suena. Lo que no sé, el impacto si es mayor, si se terminaron inundando más propiedades por estas obras hídricas, y ahí habría que ver si no habría expropiación inversa, es decir, si hay inmuebles inundados a causa de esta obra que se sienten restringidos en su capacidad de construir y por tanto se consideran que deberían ser expropiados y no lo hicieron. Habría que ver si pasó algo ahí de eso. Pero se quedaron cortos y de Bien, alguna manera, si fue eso, hay que compensar a esas personas. bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Danilo. Gracias, Danilo. Ailín, ¿te parece? Hola. Hola, Bueno, sí, Eileen. no, me encanta este espacio. Y la presentación también, Melina. Em, Gracias. bueno, yo un poco en sintonía con lo que contaba el compañero recién, porque también, y me llega a preguntarme un poco sobre estas dinámicas que mencionas, que, wow, qué diferente que es con países europeos que van primero sobre la planificación y después sobre la urbanización, la consolidación. Pero digo, eso habla también de nuestro proceso de lógica de apropiación y de uso sobre los territorios. Pienso en esas comunidades que, nada, organizadas, plantean ese cuidado en el medio ambiente y nada, no, también pienso dónde viven esas comunidades que están súper amenazadas, ¿no? Porque es una línea súper extensa y miro el territorio argentino y busco dónde están nuestros pueblos originarios y súper dispersos. No hay como un mapeo en donde se pueda decir esto está resguardado y cuidado. Y sin embargo son territorios que están, como decía el compañero, súper amenazados por los sistemas extractivistas que obviamente tienen mucho más financiamiento que lo que pueda llegar a tener la consolidación urbana. Entonces digo, bueno, ¿cómo es que eso también desde el lado más jurídico se avanza acá en nuestro país? Digo, o qué avance o qué perspectiva hay o qué búsqueda, porque si bien tenemos el plan de regionalización o el plan nacional, creo que del 2018, en donde muchos municipios, que como veíamos la última vez también en una cursada con Bragos, el caso de Rosario, que hay como nada, un remo constante para ver qué ordenanza sacamos para cuidar este pedacito de hectárea que nos permita para absorber el suelo, el agua de lluvia en el suelo. Es como que digo, al inicio de la jornada se habló mucho acerca de, bueno, cómo los municipios tratan, o sea, buscan herramientas para poder, como, nada, generar esta absorción del suelo y que la cuestión ambiental sea seria realmente, ¿no? Pero digo, ¿qué tan lejos estamos de esa utopía? O sea, eso me lleva a la duda, ¿no? Digo,
Bueno, pero ahí no sé si son dos cosas. Por un lado, lo de los indígenas, que creo que estamos muy lejos. Y no soy experta en el tema indígena, y menos en Argentina. Y Sebastián Tedeschi me parece que es una de las referencias que trabaja en el Ministerio Público y trabaja con pueblos indígenas. Yo lo que no vi en Argentina es cómo estas figuras ancestrales indígenas están reconocidas por los planes urbanos. Así como los planes urbanos empezaron a reconocer hace muchísimos años las dinámicas de barrios populares o de esta zona, todavía no han reconocido nada de pueblos indígenas. Entonces, si ustedes están en estos temas, yo miraría el caso de Colombia, que aunque no es la solución, pero lo tomaría como referencia para entrar en discusiones en Argentina y para avanzar sobre esto, para decir, hay ordenamientos jurídicos que están incorporando esto en los planes de ordenamiento territorial, que sería lo ideal para mí, que esté reconocido por la normativa estos procesos, estos espacios, porque nuestra constitución, hay un montón de legislación indígena que podría argumentarse en esto. Mientras tanto, hay otras figuras que van a servir, como les sirvieron a los pueblos indígenas las figuras de reservas indígenas, la de parques nacionales. Hay muchos indígenas o comunidades en parques nacionales. Entonces, si no tenemos lo otro, por ahí tenemos algo mientras tanto de otras figuras que las podemos utilizar para lo que queremos. Hablando del dinamismo de la figura, nos puede servir para decir que son los guardianes de la naturaleza también dentro de estos parques naturales. Y en términos climáticos en general, sí, estamos re lejos, pero estamos lejos también en términos urbanos, porque si acá se pueden hacer planes y pueden vivir los planes hasta que venga otro y lo derogue, si no se toma en serio la función pública del urbanismo, si hay miedo de bajar los índices, estamos muy lejos. Si los municipios dicen, ¿de verdad puedo bajar los índices? ¿De verdad puedo cobrar por el derecho de edificación? Y uno tiene que decirle, sí, usted puede, están las bases, estamos muy lejos. Es decir, ni siquiera en lo climático, en lo urbano estamos lejos. Entonces, pero bueno, de ahí a poco, de poquito van apareciendo estas experiencias, estos instrumentos, se van contagiando, algunas bien, otras mal, pero es parte de este proceso. Gracias por la pregunta. Gracias, Melinda, también. Tairi, Ustedes van a decir que pregunto muchísimo, pero la verdad es que me ha encantado este curso, que gracias por este, preguntar. Tairi, que, que vos sos el abogado, sí, vos sos abogado, ¿no? ¿O era otro sí, compañero? soy urbanista, pero tengo estudios tomé el curso en el en el El Lincoln Institute diplomado. contigo, el diplomado. No, sí, yo ahí chusmeando los perfiles dije, acá hay un abogado. Así que adelante, adelante con la pregunta. Oye, mi pregunta es mucho más digo, muchas gracias por la presentación, mucho más enfocada al ámbito filosófico y sobre todo tú que tienes como conocimiento en el termómetro jurídico de cómo van las cosas por allá. Había identificado que pues ahora con estos instrumentos hay un nuevo enfoque en el biocentrismo en lugar del antropocentrismo. ¿No? Que era Totalmente. como el modelo que teníamos que seguimos teniendo de las leyes. Y en este biocentrismo, pues a veces surge la pregunta de qué sentiría o qué pasaría si hay un representante de la selva, del río, un representante de Totalmente. una zona natural. Y creo que había una discusión muy pujante en términos entre los abogados de dotar de esta titularidad pues a estos incluso ecosistemas. Entonces me gustaría preguntarte ¿en qué punto va la discusión? Digo, entiendo que con lo que la respuesta anterior que nos das, pues se va como, estamos lejos en términos climáticos, pero sí sé que ya existe, ¿no? O sea, que por lo menos era una discusión que hace 10 años no existía y ahora ya se está poniendo sobre la mesa de que haya alguien, un representante del río que se siente a la mesa y que entonces a lo mejor a partir de ahí se puedan generar ciertos instrumentos o tomar ciertas decisiones en esta representatividad. Hacia allá iría mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Tairi. Hay dos casos, por lo menos que yo conozco. El primero es en Ecuador. El río, no me acuerdo el nombre, que fue declarado como sujeto de derecho. El río como sujeto de derecho es una locura, ¿sí? Es decir, no, es algo novedoso. Y el otro caso es el río de Bogotá, que también fue declarado como sujeto de derecho. ¿Qué implicaciones tiene esto en términos de protección? Pero esto, como vos decías, es un cambio de paradigma
Y en ese sentido hay una literatura bastante amplia y más bien reciente de Derecho sobre la Naturaleza en Argentina, Valeria Berros, que estuvo en el jurado de tesis y a quien conozco, eh, tiene mucho trabajo en derechos de la naturaleza. eh, y bueno, el tema es qué impacta esto, qué significa reconocerle a Río que es un sujeto de derechos y quién representa al río, ¿sí? Porque es difícil, es una discusión. Quizás si quiere conocer, tampoco sé mucho del tema, pero por ahí la literatura de Valeria Berros y sobre derechos de la naturaleza hay bastante publicación, y para profundizar ahí te dejo algo para ver, pero igual después puedo buscar algo para mandar si quieres. Nada más como para, o sea, para seguir como la discusión y puntualizar un poquito más. O sea, lo que estoy buscando es prácticamente que me compartas un poco más de cómo tendrían que ser los instrumentos enfocados en este biocentrismo y que a lo mejor ahorita nos estamos cuestionando desde un punto antropocéntrico de cómo se gestionan estos instrumentos de suelo y cómo tendrían que ser y qué Claro, impacto tendrían los mercados de suelo. en, Perdón, ¿eh? en este sentido, por ejemplo, ese caso que yo te decía del fideicomiso de agua en Santa Marta, lo que se recaude debería ir para financiar obras de restauración. En América Latina hay un instrumento que no es totalmente basado en basado en suelo, pero se llama fondos de agua, y el ejemplo más importante a nivel mundial, incluso es muy importante, es el de Quito. No me acuerdo la sigla, pero Fondo de Agua de Quito, y si quieres después puedes buscar alianzas de fondos de agua. Hay muchos casos también en América Latina y en el mundo. La idea, por ejemplo, de estos fondos de agua están financiados por distintos recursos, pero habría que ver cómo estos instrumentos de recuperación de plusvalía permiten obtener recursos para cuidar fondos de agua, por ejemplo, ¿sí? En zonas de escasez. En Perú existen, llaman las amunas, que son sistemas ancestrales, volviendo a lo ancestral de captación de cosecha de agua de lluvia, que viene de hace siglos atrás, y se está financiando con un fondo de agua. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener financiamiento basado en suelo en la ciudad urbana y lograr financiar y aportar estas soluciones que pone la naturaleza como en su primer lugar? Por ejemplo, podrían ser los fondos de agua, un ejemplo específico. Gracias, Tairi. Gracias. Bellísimos los ejemplos. Acá hay participantes de Ecuador que fueron haciendo, Espectacular. que fueron Hola. haciendo los comentarios ahí abajo, así que podemos. Machangara. Ok, gracias. Lorena, Lorena, estás anotada, ¿te parece? Sí. Bien. Mi pregunta es bien concreta en el sentido de que quería saber qué opinabas o qué experiencia tenés en materia de los parques agrarios, que es un modelo de gestión que por ahí estamos estudiando o viendo para poder aplicar en la zona de Cipolletti, que hoy por la gran demanda demográfica que estamos sufriendo ante el crecimiento de la ciudad se ve muy amenazado nuestro periurbano productivo. Entonces, habíamos estado estudiando ese modelo de gestión, la experiencia en Rosario y también un poco de lo que, digamos, cómo es en Barcelona. Y bueno, quería saber si tenías algún... Conozco lo de Rosario, no conozco el de ahí y el de Barcelona. No sé si es como, bueno, el de Rosario se utilizó y comenzó esto en el 2001, justo por lo que tengo entendido, ganó un premio el caso de Rosario, y se hicieron estos huertos en la zona del periurbano y se utilizó como control de la expansión urbana, pero con un proyecto muy transversal, productivo, de involucramiento. Eh, Me parece interesante todos los componentes que tiene, porque también tiene componentes climáticos. No sé cómo es el de ahí, y el de Barcelona no sé si son los parques, los huertos urbanos también, o no, o es también para la No, expansión. no, el modelo en Barcelona es el parque agrario, digamos, como modelo de gestión, donde se genera la protección en realidad de toda la zona productiva y en realidad tiene un fuerte componente económico, de incentivo económico, hay una fuerte presencia del Estado en ese sentido.
Y bueno, y también o sea, legal en que no, digamos, no puede avanzar la urbanización ahí porque está bajo es como, en vez de hablar de parques industriales, así como está la figura del Ok, parque ok. industrial, que es como una zona que se pone en categoría dentro de la ciudad, está lo del parque agrario. Sí, por ahí no lo conozco muy bien como para decirte, pero por lo que te entiendo que me estás diciendo, hay una protección y hay un uso específico y que tiene una finalidad de control de la mancha urbana. Lo que es interesante, solamente en términos climáticos, porque en cuanto a las estructuras de las emisiones en América Latina, la principal fuente de emisiones es el cambio de uso del suelo en América Latina, mientras que en Europa es la energía a nivel de vivienda. Nosotros en América Latina, donde más perdemos, donde más emitimos emisiones, es con el cambio de uso, es decir, a medida que avanza la mancha urbana, y tener un mecanismo que permita controlar esa expansión y que además tenga componentes verdes que sirva para la lucha climática, en mitigación y adaptación, es buena noticia. Mitigación porque va a ser un reservorio un sumidero de carbono, y de adaptación porque con estas zonas verdes enfrentan calor urbano, inundaciones. Entonces cumplen esos dos objetivos con soluciones basadas en la naturaleza. Dentro del trabajo que estoy haciendo, eso sería una SBN, que es la estrella de las soluciones, eh, porque tienen muchos co-beneficios las SBN, y que además controles la mancha urbana también es una medida de mitigación, porque estás evitando emitir más por el uso racional del suelo y tratando de consolidar más la mancha urbana. En ese sentido, esa figura serviría y tendría esta perspectiva urbana. Y si además se utilizan lo que se planta es nativo y otros componentes, tendrían más Sí, ventajas. y también lo vemos desde la soberanía alimentaria. Me parece Totalmente. que ahí también estaba piola. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos a Said también anotado para hacer un comentario. Said, ¿andas por ahí? Sí, hola, ¿qué Hola. tal? Hola, Said. Buenas tardes y muchas gracias por la clase. Me gustó mucho también, al igual que a mis compañeros. Yo quería preguntarte o platicar acerca del instrumento de recuperación de plusvalías que aquí en la Ciudad de México, yo estoy aquí en Ciudad de México, pues ha sido rechazado por la opinión pública porque eh, las personas perciben que es ceder una parte de su propiedad a, al Estado, ¿no? En México, como en muchos países de Latinoamérica, la gente tiene mucho recelo de las decisiones estatales porque sabemos que muchas veces no se ocupan los recursos como deberían y existe el peligro de que esos recursos pues se vayan al bolsillo de los gobernantes. Entonces, cuando se planteó esto de la recuperación de plusvalías, la gente lo percibió como un intento del gobierno de cierta forma, participar de tu propiedad privada. Y en este punto veo, por ejemplo, complicado el tema de que cuando se realiza una obra pública que finalmente también por ahí tuve un curso en el Lincoln Institute y nos comentaban esto, ¿no? O sea, el suelo en sí no tiene forma de tener plusvalía si no es por las obras que se generan alrededor del suelo. O sea, el dueño no puede hacer nada para incrementarlo, pero es complicado porque cuando se hace una obra, generalmente muchos de los vecinos están, o por lo menos aquí en la Ciudad de México, están inconformes con la obra. Me refiero a distribuidores viales, a, a obras que generalmente aquí los vecinos se oponen. Y si aparte de esto reciben una carga tributaria en forma de recuperación de plusvalías, ya sea incrementando su tasa del impuesto predial que se cobra aquí cada bimestre a los propietarios de inmuebles, se les cobra un impuesto predial, o si se les cobra en una sola exhibición, o
también estaba yo pensando que otra forma de cobrarla sería a la hora de generar los impuestos de traslación de dominio, como en las compras-ventas. Pero, ¿qué pasa con todo esto? O sea, vamos a suponer que yo tengo un predio y tuve mucha suerte porque es una zona que tiene mucho crecimiento. Me refiero, por ejemplo, a zonas como Playa del Carmen en la Riviera Maya, que hace 20 años no existían y hoy en día se cotizan en mucho valor. Yo tengo un predio, me ponen una obra, mi predio sube de valor, pero me cobran un impuesto que yo ya no puedo pagar. ¿Y esto a qué me obliga? Pues a desplazarme a otra zona. Y entonces vemos el fenómeno de la gentrificación. Por ejemplo, en Playa del Carmen hay zonas de hace 20 años que se pagaron con créditos populares, que hoy en día se venden porque pues a la gente le conviene vender e irse a una zona más adaptada a su estilo de vida, más económica, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es como un problema complejo que es muy, muy difícil de ver desde todas las perspectivas que implica. Y pues solamente eso, aunque Sí, toda la clase me encantó, ¿eh? es muy complejo y tampoco te podría dar una solución cuando pasa esto de que hay una obra que genera, obviamente, que valga más mi propiedad y mis impuestos prediales van a valer más, se producen estos desplazamientos por gentrificación. Hay casos en Europa, no me acuerdo si era en Barcelona o en Madrid, de una recuperación de un río sobre eso. Eh, y es complejo, pero también no puede el Estado seguir financiando obras públicas y pagarlo todo. Eh, Cuando teníamos estas discusiones, bueno, en Panamá nos contaron del caso de que solamente la contribución por mejora que está de no sé qué año, en Panamá se utilizó eh, en una época, sigue estando vigente y no se utiliza más, salvo en un caso que unos propietarios querían que se hiciera la vía para llegar a su zona porque necesitaban transporte y no tenían una buena vía, la terminaron pagando todos los propietarios y pidieron por favor este instrumento de contribución por mejora porque querían la vía y sabían que iban a estar beneficiados. Pero es muy difícil. En Uruguay teníamos también la discusión, estaban pensando en una zona que comercial con un montón de cartelería y a los comerciantes les molestaba los árboles porque tapaban los carteles. Entonces sacaron todos los árboles. Y ahora están con problemas de calor urbano y tienen que poner árboles y vegetación. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer un proyecto piloto, lo vamos a pagar nosotros, de vegetación en las aceras. Yo digo, no, si lo van a pagar ustedes, van a tener un problema, porque después en todas las otras partes de la ciudad van a tener que seguir pagándolo. ¿Cómo después van a usar la contribución de mejora en otras zonas cuando ya en el proyecto piloto lo pagó el Estado? Hay que empezar, y obviamente que pueden ser que sean algunas obras malas, como vos decís, y que no estén de acuerdo, pero hay que ver cómo se debate y cómo las obras están diseñadas con criterios de sustentabilidad para que duren, con criterios de la naturaleza. Y cómo sensibilizás a la población de que esa obra es importante, porque si tenemos más árboles en esa zona, va a ser importante para los comerciantes porque los compradores van a estar refugiados bajo los árboles en calor y van a estar mirando más vidrieras, va a bajar la temperatura y eso hay que hablarlo. Entonces, esa obra es necesaria y el Estado no tiene posibilidades financieras de pagar todo. Y obviamente eso tiene que hacerse como es un tributo, tiene que estar bien los mecanismos, los elementos, hay que decidir en qué zona se puede hacer porque no se puede financiar con contribución por mejora en zonas precarias, ¿sí? Tiene que haber capacidad contributiva. Entonces hay un montón de elementos a evaluar para saber si esa figura es idónea para una zona pública en determinada parte de la ciudad. Y la discusión en México de recuperación en plusvalías, algo sé, Antonio estuvo en esa discusión, Antonio Zuela, y cuando se discutía nos preguntó toda la red latinoamericana de Lincoln si conocíamos casos de disminución de los índices para cobrar esta otorga onerosa como en Brasil, y me acuerdo que la persona esta de Belo Horizonte contó, nosotros lo hicimos y no hubo demandas, no hubo juicio, pero hay otra cultura jurídica urbanística en Brasil que en México y en otros países. Me imagino que el paradigma civilista también está bastante arraigado allá en México y la voluntad política hay que llevar a cabo estas decisiones, no cualquiera
lo puede llevar y no cualquier país y ciudad y político los puede llevar adelante. Sí, justamente aquí tenemos arraigado ese paradigma civilista, pero aparte tenemos el recelo de que todo dinero que le entreguemos al Estado va a ser para el bolsillo de los gobernantes. Claro, el control Eso es también, algo culturalmente, porque claro. culturalmente no confiamos en el Estado como administrador de los recursos. Y generalmente, por ejemplo, las obras, recuerdo una muy cerca aquí de donde yo vivo en Coyoacán, en la Ciudad de México, el Canal Nacional. Era un canal, un cuerpo de agua milenario, bueno, por lo menos desde la época prehispánica existe, y se remodeló por completo con oposición vecinal, pero a pesar de la oposición vecinal, y creo que aparte de gastar mucho dinero, hubo un ecocidio, etcétera, etcétera. Entonces creo que aquí sí tenemos complicado ese punto. Así es. Bueno, muchas gracias. Ahí ya entiendo que ya estamos pasados, se están yendo demasiado, aguantaron. Muchas gracias por el interés, por estar acá y también por sus palabras de agradecimientos que, bueno, que me hacen sentir bien de que hay que seguir por este camino bueno, en este caso de la lucha del cambio climático. Sí, sí, Melinda, no estamos pasados, estamos a 1 minuto Ah, ok, pensé que eran hasta las 8. del tiempo Bueno, planificado. Así que agradecer a vos que te mediste perfecto para terminar el PowerPoint, pasarlo rápido y desarrollar todos los contenidos. Muy interesante, es un tema que lo dejás planteado con mucha complejidad. Me parece que se destaca en tu exposición y en todas las conversaciones una mirada para nada simplista, para nada centrada en un instrumento, sino en toda la complejidad jurídica que implica pensar estos temas, la planificación. Te veo como una gran planificadora, digamos, muy, muy rico todo el debate y me gusta cómo contribuyeron todos los participantes a esta idea que remarcaste al principio, ¿no? De cómo fuiste juntando en toda tu carrera los ejemplos. Sumo un cachito de un ejemplo que recordé cuando hablaste del tema del reconocimiento de los pueblos originarios en la regulación urbanística. Conocí el año pasado, este año, 4 casos en la provincia de Neuquén, en donde en las áreas se delimitó una 4ª área, la urbana, complementaria y rural, una que tenía que ver con el área de los pueblos originarios. ¿En un plan urbano? Sí, Ay, en qué Las lindo. Lajas, Aluminé, Plaza Winkle, no me acuerdo el 4.º caso, pero es un caso reciente, 2 de Bien. los cuales están aprobados en los consejos municipales. Muy recientes, financiados por ONU Habitat. Nada, Ay, quiero esa información, Licia, por favor, pásamela. bueno, trabajó una compañera nuestra de la facultad, de la cátedra, así que sí te la paso por WhatsApp y por supuesto que es para profundizar. Yo la verdad que la exploramos como un caso para estudiar en la cátedra, así que bueno, de esto se trata, ¿no? Sí, de compartir, El seminario de totalmente. compartir y yo creo que dio para mucho esto, ¿no? Así que agradecida a todos los participantes, especialmente a vos, con el resto de los participantes nos vamos a ver mañana. Muchas referencias, muy innovadoras, referencias teóricas de casos, de autores, de paradigmas, así que muy, muy completo y fundamentalmente lo que han destacado todos los participantes, muy motivante, eso es supremo, bellísimo para este espacio. Así que gracias Bueno, gracias a y todas y todos y a vos. les paso los PowerPoints. Si después quieren saber más o me quieren compartir otras experiencias, fabuloso, ¿sí? Creo, bueno, ahí dejo creo que tienen mi mail o no sé si tienen, Si no, pero nosotros, si vos nos autorizás, nosotros se lo sí, sí, pasamos. ahí les paso mi mail, cualquier cosa me escriben, me comparten experiencias y demás. Bueno, Gracias, Melinda. Con el un resto nos abrazo. vemos mañana a las 6 de la tarde en el mismo enlace de Zoom. Hasta Muchas mañana. gracias, estuvo muy bueno todo. Gracias a todos Gracias, y chao, todas. buenas noches. Gracias.